A continuación, escuchemos a Elsa García con la ponencia El arrendamiento inmobiliario como detonador de la industria inmobiliaria. Los invitamos a pasar también al stand de patrocinadores para que conozcan más acerca de esta ponencia. Cualquier duda, ahí pueden contactar con Elsa García. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros estar aquí siendo parte de este foro tan importante como lo es Suma, trabajando en conjunto siempre con Fabiola, con Elizabeth, con todos los organizadores a los cuales les damos totalmente las gracias. Gracias Eli, gracias Fabi, por tomarnos en cuenta como parte de este importante foro. Hoy hablaremos, y tengo el honor de formar parte de este evento, con un tema totalmente importante y de tendencia que a veces no lo pensamos tanto, que es el arrendamiento como detonador dentro de la industria inmobiliaria. Entonces, miren, fíjense que el arrendamiento es definitivamente una rama del negocio inmobiliario que para todos nosotros debe de ser una especie de imán, una especie de eso que si nosotros viéramos un signo de interrogación, si pudiéramos ver la posibilidad económica y la producción económica frente a nosotros, eso representa el arrendamiento. Sin embargo, para que nosotros formemos parte de este gran detonante como lo es esta oportunidad dentro de la ocupación temporal y pagar una contraprestación por ello como lo es el arrendamiento, está frente a nosotros. Es una oportunidad que este momento tan cambiante definitivamente presenta para todos nosotros como inmobiliarios que estamos en medio de esta gran industria que su desarrollo, avance, adaptación y cambios les puedo asegurar que no tiene techo. Sin embargo, tendremos que adaptarnos a cada una de esas evoluciones a través de ir adaptando y reconociendo nuevamente el reto que representa para nosotros, lo que nos exige como inmobiliarios, qué herramientas necesitamos implementar, qué necesitamos conocer ahora para que sea definitivamente parte de una propuesta de valor que solucione un problema para quienes trabajan con nosotros en este momento y por supuesto que de ahí tengamos la oportunidad de hacer grandes negocios inmobiliarios. Por esto, yo, Elsa García, que formo parte del equipo de Luis Ramírez en Legal Global Consulting, tengo el gusto de participar con ustedes con este importante tema. Si nosotros, como lo vemos en la pantalla, podemos entender si realmente el ambiente, el negocio, el momento actual está listo, veamos las siguientes cifras. Como ustedes saben, la industria inmobiliaria es un negocio muy noble para nosotros, ya que va a representar y nos va a proporcionar una actividad con total libertad de tiempo y de dinero. Nosotros, si realmente estuviéramos implementando para el arrendamiento, que es una toma de decisión mucho más cercana, mucho más rápida que como lo sería una compraventa, y contábamos con todas las herramientas para ello que lo veríamos hoy, incluso estaríamos detonando un negocio desde la comodidad de nuestras casas, de nuestra oficina y desde el lugar en donde nosotros pudiéramos estar. Sin embargo, estimados amigos, entendiendo la naturaleza de que para toda actividad humana se requiere de un bien inmueble, sabremos que por esta razón la industria inmobiliaria no se le termina la actividad, no se termina nuestro mercado, nuestros clientes o las posibilidades de vivir de ello como intermediarios. Fíjense, incluso veamos las siguientes cifras de acuerdo a una pequeña cifra que nos acaba de dar justamente al inicio del año 2021 a través del INEGI. Fíjense, en la Ciudad de México tenemos casi 2.600.000 inmuebles disponibles. Y en el Estado de México, que es donde la mayoría de ustedes están a través de nuestra valiosísima asociación de Suma, que siempre está trabajando para ello, para ustedes como inmobiliarios, para los quienes somos equipo de poder y proveedores y también para propietarios, podemos saber que el mercado está listo. Las cifras lo dicen. Tenemos casi 4.200.000 inmuebles disponibles en el Estado de México. Entonces, claro que la oportunidad existe, la mercancía la tenemos. Ahora, cada uno de ustedes necesita generar un objetivo específico, implementar un proyecto de manera determinada como hoy es el arrendamiento y la exigencia que nos está solicitando para que entonces hagamos un negocio rentable como siempre ha sido para los mediadores. Miren, yo les quiero hacer la siguiente propuesta. Para que entendamos muy bien cómo se ha detonado y cómo ha cambiado, vamos a ir entendiendo el negocio. ¿Qué les parece? Miren, en el pasado, yo tengo el privilegio de tener casi más de 20 años dentro del sector inmobiliario y les puedo decir que el arrendamiento, literalmente como lo vemos en la pantalla, era visto como el patito feo. Como el patito feo, el que nadie quería, el que todo el mundo le hacía el feo, al que todos le dábamos la vuelta, y quienes tenemos una formación de hace varios años,
no era algo que nosotros buscáramos, al contrario, decíamos, totalmente enfócate en las ventas, en las ventas, en las ventas. ¿Por qué? Porque el arrendamiento siempre será una actividad que va a generar para nosotros mucha incomodidad como mediadores. ¿Por qué? Porque considerábamos en el pasado que el arrendamiento estaba mal pagado, que definitivamente era sinónimo de problemas a largo plazo, que desde luego implicaba para nosotros un mayor proceso de seguimiento, un mayor proceso administrativo. Por supuesto, el ingreso, que era lo que más nos importaba, pues es muchísimo menor en comparación a una comisión que podemos obtener por una venta. Y por otro lado, estabas totalmente con un grillete con el cliente de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Por supuesto, la experiencia es difícil que sea buena. Y yo creo que algo interesante, amigos, es que al final el inmobiliario siempre queda mal. Como buen intermediario, como el que está llevando el proceso, es difícil que finalmente nuestros propietarios que están lejanos de esa concepción financiera de lo que implica el arrendamiento, al final ellos estén convencidos de que sí hicimos un buen trabajo, de que el arrendamiento como tal tiene sus propios riesgos, su propia naturaleza. El simple hecho de estar dentro del negocio del arrendamiento, si tú dices, yo no quiero que nunca me suceda nada, yo no quiero nunca tener un problema, un sinsabor o estar angustiado por eso, posiblemente no sea el negocio para ustedes, ni para el mediador, ni para los propietarios. ¿Por qué, amigos? Porque el negocio del arrendamiento tiene una naturaleza misma que va a surgir de todos los riesgos o las posibilidades que pudiera tener el arrendamiento como tal. Y claro que implica seguimiento y que implica un mayor, por supuesto que una mayor expertise por parte del inmobiliario. Y todavía les tengo más noticias. Ahora, el arrendamiento implica que el inmobiliario sea un inmobiliario 360 grados. Y aparte, tú siempre has tenido que estar siempre capacitado, que es lo que siempre hace la asociación con ustedes. Hemos tenido el gusto de estar en diferentes ocasiones trabajando con diferentes temas para la profesionalización de quienes forman parte y son asesores de la familia Suma. En este momento todavía lo exige mucho más. El negocio del arrendamiento en este momento, cuando en el pasado era visto como el patito feo, pues en este momento, amigos, como lo vemos en la pantalla, se convierte en el cisne de cristal, en el cisne de oro. El patito feo floreció y apareció en forma de cristal hermoso y dorado y de todos los mejores materiales y de los mejores metales y de las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque en este momento está detonando la industria inmobiliaria. ¿Y esto por qué está sucediendo, estimados amigos? ¿Por qué? Porque el arrendamiento, si lo vemos de acuerdo a su comportamiento en este momento, es resultado de un comportamiento generacional. En el pasado, podríamos hablar de unos 10 años hacia atrás, todavía había una concepción dentro de las generaciones que si tú te casabas, estudiabas, te casabas, comprabas tu primera casa y luego la segunda y luego ya te ibas y te mudabas a una casa más chiquita porque ya tus hijos habían crecido y nuevamente quedaba la familia normalmente compuesta por la pareja original. En este momento ya no es así, amigos, como todos lo sabemos. Hoy estamos viviendo un comportamiento generacional que se llama en este momento, y lo podemos identificar con diferentes productos y servicios que nosotros tenemos, en el cual ya no se va a invertir por adquisición, sino tú vas a invertir por uso en cualquier tipo de producto o servicio. Si nosotros antes vemos, por ejemplo, el servicio de música que hoy es digital, antes comprábamos un disco y lo tenías que pagar e ir a la tienda para elegirlo y hacerte propietario de ese disco. Hoy, en este momento, por muchas plataformas como ya las conocemos, no pagas por tener ese disco, pagas por utilizar esa música por un periodo determinado. Y eso sucede igualmente con los inmuebles. Hoy, en este momento, ante estas generaciones y los cambios que estamos viviendo, que no sabes qué vas a hacer mañana, no sabes si una relación de pareja va a perdurar lo suficiente para que puedas estar ya de por vida en un solo inmueble, es difícil que por este comportamiento generacional estemos pagando por adquisición, más bien pagas por uso. En un inmueble en el que estás viviendo el momento de hoy, lo que estás viviendo literalmente en este momento. No sabemos lo que va a suceder después. Entonces, este incremento desde la generación millennial, que hoy los millennials pues ya no son tan millennials, ya hoy ya también ya son un poco más grandes, pues están entrando justamente ya en este proceso que implica solamente pagar por uso, no por adquisición.
Sin embargo, entonces también la parte de la compra-venta empieza a tornarse más hacia un concepto que de pronto teníamos muy alejado, que eran las inversiones. Empezar a entender y a visualizar y a adquirir inmuebles más bien como inversiones. Entonces el negocio sigue con estas transformaciones, con estas aristas. Y por esto el negocio del arrendamiento se convierte en este cisne plateado, en este cisne definitivamente de grandes piedras preciosas, que ya no es el patito feo para nada. ¿Por qué? Porque obviamente en este cambio, en esta demanda que estamos teniendo por los inmuebles en renta, por este periodo temporal, es parte de la exigencia de lo que estamos viviendo hoy. Antes de COVID, comportamiento generacional. Después de COVID, por todas las implicaciones que ha tenido no solamente el trabajar en home office, no solamente que hoy el sector de oficinas se está trasladando a una visualización que será a futuro o que tendrán que ser rediseñadas, pero también, como no sabemos si va a funcionar o no, si la pandemia va a terminar o no, las oficinas que todavía predominan o aquellos espacios comerciales que están en renta también tendrán que ser por un periodo corto, no esos grandes contratos multianuales que veíamos antes con mayor recurrencia. Pero todavía existen, claro que todavía existen, pero ya se van a segmentar un poco más. Entonces, ¿qué sucede, amigos? Que tenemos una demanda de arrendamiento absoluta. Y la demanda de los inmuebles tendrá que ver totalmente de manera inmediata y directa con la situación que estemos viviendo cada una de las personas. Cuando incrementa el home office, evidentemente será porque no podemos estar en convivencia en una oficina, pero también será que están incrementando el cambio de las circunstancias de las personas. ¿Por qué? Porque en tu oficina te van a decir, ¿sabes qué? No necesito que vengas a la oficina de manera presencial hasta 2022 y a ver, entonces tú dices, prefiero trabajar. Si voy a hacer home office, pues prefiero hacerlo en Mérida, prefiero hacerlo en Valle de Bravo, prefiero hacerlo en algún otro lugar, a lo mejor en la misma Cuernavaca, en los mejores lugares de Querétaro o donde sea, o aquí en la Ciudad de México o Estado de México, a lo mejor con todos esos espacios que proporcionen este home office de manera mucho más cómoda. Áreas de business center, áreas de terceras recámaras, estudios o roof garden, y todo aquello ahora cambia y tendrá que ver con estos espacios y con la conectividad. Entonces la industria inmobiliaria, claro que va cambiando, y las necesidades desde el origen, desde abajo, desde el que construye. Desde el que construye, hoy se está generando una visualización de construir con todas aquellas posibilidades que permitan conectividad como parte de una necesidad inmediata y primordial, yo creo que antes del primer ladrillo. Entonces, lo más apasionante de todo esto, estimados participantes, es que ustedes y yo somos parte de este proceso y tenemos que ir justo en esta inercia para formar parte de ello, entendiendo el negocio. Hablando de la parte habitacional, como todos lo sabemos, ustedes mismos me lo han compartido, lo vemos en Liga Global Consulting, de que todos aquellos que tenían la posibilidad de mudarse a una casa que tiene un pequeño jardín, en este momento representa incluso la salud mental de las familias y de las personas que estamos trabajando con un home office. Los que antes escuchábamos las amenidades y era lo más aburrido del planeta, no me hablen de amenidades, es siempre lo mismo. Posiblemente un roof garden, posiblemente una pista para correr, posiblemente un área de mascotas, y en este momento todas esas propiedades forman parte hoy del alivio que las familias hemos estado teniendo al estar ante los confinamientos y haciendo un home office. Entonces, definitivamente por esto el arrendamiento ha cobrado de manera importante la posibilidad de, aunque yo tengo un departamento, sí, pero no tengo una tercera recámara, no tengo dónde trabajar, tengo que cambiarme. Evidentemente también ante este cambio de circunstancias que ha sucedido, amigos, crece el número de divorcios, crece el número de matrimonios, se empiezan a independizar los que necesitan un espacio privado, y todo este cambio de circunstancias, estimados amigos, que genera demanda de propiedades en renta, porque es una toma de decisión temporal. Yo no sé si voy a regresar a mi trabajo, no sé si puedo tomar el riesgo de implicarme en un acto jurídico como una compraventa a través de un crédito hipotecario, o mejor, sigo viviendo donde estoy, pero ya entendí que el dinero tiene que estar invertido en ladrillos, y entonces hacer inversiones
o vivir de mis rentas, como lo hemos escuchado por ahí a través de Luis Ramírez, que tiene un modelo exitosísimo para ello, concreto, específico, que cambia completamente hoy el negocio como lo teníamos concebido. Entonces, ¿qué es lo que sucede, estimados participantes? Que hoy estamos viviendo la demanda, no es si quieres o si no quieres. Si hoy quieres tener ingresos en una oficina inmobiliaria, tendrá que ser con el arrendamiento, entendiendo que hoy se ha convertido definitivamente en esa piedra preciosa y por supuesto empezar a conocer más de él, generar una buena propuesta de valor. Y en esta intervención yo les quiero hacer una propuesta con base en la técnica que pudiéramos incluso trasladar y aparejar con la incubación de un proyecto que pudiéramos hacer de emprendimiento para que ustedes lo puedan aterrizar, seguir una técnica y definitivamente formar parte de manera productiva, no solo de los que observan el cambio, no solo de los que observan el cambio, sino de los que están formando parte de ello y están haciendo negocios a través de la oportunidad que representa el arrendamiento. Por esta razón, estimados amigos, claro que el arrendamiento en este momento es una oportunidad de negocios para ti, para mí, para todos. Lo importante es entenderlo de una manera muy integral, que empiecen ustedes a capacitarse como lo vemos a través de los diferentes ponentes de este foro y que entonces empecemos a cerrar negocios de arrendamiento, pero bien hechos, bien cerrados, con una buena estructura, con un buen seguimiento y que ustedes incluso puedan generar una técnica que permita que esto pueda ser una propuesta sostenible en el tiempo. ¿Qué les parecería? Primero, la importancia del asesor inmobiliario dentro de y cómo interviene en una operación de arrendamiento. Fíjense que esta imagen que vemos ahora, yo la puse muy estratégicamente porque así visualizo yo, cuando nosotros estamos frente a un propietario y le decimos, es que rentar tu propiedad no solamente es poner un letrero afuera de tu casa o no solamente es contratar un anuncio en internet y ya. Al contrario, en este momento quienes se dedican al arrendamiento requiere un expertise 360 grados. ¿Por qué 360 grados? Porque hoy necesitamos de una manera muy importante conocer cada una de las aristas del arrendamiento. Y nos enfrentamos siempre con diferentes paradigmas en los cuales los propietarios siempre nos van a decir, ¿y yo como para qué te necesito? Mi casa se renta sola, la verdad es que es un productazo, tengo una muy buena ubicación y pues no necesito de nada más. Y por supuesto, ¿qué puedes hacer tú por mí que no puedo hacer por mí mismo? Si ustedes, estimados participantes, quienes están formando de este importante foro, pueden responder las preguntas que vemos en este momento, formarán parte de manera productiva de la industria inmobiliaria, del cambio que estamos viviendo y de vivir de los arrendamientos de manera totalmente exitosa. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos incluso de manera técnica con los siguientes puntos? Primero, hay que estructurar muy bien las funciones comerciales. Primero hay que entender el negocio del arrendamiento, qué requiere de nosotros, cuáles son las estrategias que vamos a seguir, porque en este momento sí estamos viviendo pues una especie de caos, estamos viviendo altibajos de los mismos propietarios, de la misma demanda, de nosotros mismos como inmobiliarios, porque seguramente cualquiera de nosotros dijimos, ¿le seguimos o no le seguimos? Pero en el momento que nosotros entendemos que no necesitamos un héroe, en este momento no necesitamos a alguien que nos venga a rescatar, ni necesitamos un milagro. Lo que necesitamos en este momento ante estos cambios que pudiéramos pensar que estamos en medio de cierto caos, no es en este momento ningún tipo de receta secreta. En este momento lo que necesitamos es sentarnos a definir y a establecer de manera clara qué sistemas vamos a implementar, qué procesos necesitamos perfeccionar y sobre todo agregar a nuestra propuesta de valor y ante el momento que estamos viviendo. ¿Qué otro tipo de estrategia necesitamos plantearnos como inmobiliarios también a nuestros clientes de acuerdo a cada una de las actualizaciones legales y fiscales inherentes al arrendamiento? Y por supuesto, qué opciones y cómo lo vamos a manejar. Eso es lo que sí necesitamos, que te sientes a planear, que te sientes a identificar cada cambio que pueda tener el tema inmobiliario en su historia y te sientes a definir qué opciones vas a tener. No a decir, Dios mío, ojalá que me mandes un milagro. También Diosito dijo,
pues ayúdate que yo te ayudaré. ¿Te quieres ganar la lotería? Pues de menos cómprate el billete. Y es justamente lo que estamos viendo en la pantalla, estimados participantes. Y eso ha sucedido, creo que nunca habíamos visto un cambio tan fuerte y determinante como lo es COVID, por supuesto, y todo lo que ha implicado las pérdidas humanas. Grandes amigos y conocidos que lamentablemente han perdido la batalla ante esta circunstancia tan delicada y tan conmovedora que estamos viviendo. Pero por otro lado, podemos visualizar dentro de nuestra mente de negocios cómo nos vamos a adaptar a este cambio, como seguramente habrá muchos en nuestra vida y en la industria inmobiliaria. Ha habido cambios cuando hay un cambio de gobierno, cuando ha habido alguna fuerza político-social, cuando ha habido efectos de violencia, cuando ha habido algún suceso meteorológico que ha afectado el desarrollo evidentemente de la parte inmobiliaria, cuando ha habido devaluaciones, cuando surgen nuevas leyes y entre todo aquello que puede afectar a la industria inmobiliaria. Sin duda, tendremos que tener esta capacidad de adaptación en cualquiera de esos escenarios y tienes que hacer piel gruesa. Si tú no tienes la posibilidad de hacerlo, esta industria tal vez no sea para ti. Eso también hay que ser claros, ¿no? Si tú estás viviendo angustiado y diciendo no sé qué hacer, claro que todos lo pensamos en algún momento, pero por eso estamos aquí, todos en conjunto luchando para que ustedes tengan todas las posibilidades y las podamos ejecutar y vivir tranquilamente dentro de lo complejo que es el momento que estamos viviendo ahora a través de esta pandemia. Entonces, quitando todo eso, vamos a ser claros, centra tu vista en el punto 2. Necesitas un sistema. ¿Qué procesos ahora vamos a llevar a cabo? ¿Qué estrategias y qué opciones tienes? Para que de ahí lo puedas bajar a la ejecución a través de identificar qué herramientas necesito, qué herramientas ahora necesito como inmobiliario para mis arrendadores y para mis arrendatarios. Está cambiando la manera en la que ellos buscan un inmueble, está cambiando en la manera en que ellos, en la manera en cómo ellos encuentran también al profesional inmobiliario y entonces cómo te tienes que adaptar a ello. ¿Para qué? Para que siempre lo tengas por escrito. Esta estrategia que veremos el día de hoy tiene que estar escrito y nos tenemos que familiarizar mucho con los reportes. Que tú generes una estadística, que tú generes una posibilidad y una proyección e incluso un proyecto de incubación de algo como lo que estamos mencionando hoy no está en la mente. Tiene que estar en una hoja de Excel, tiene que estar dentro de una planeación, tiene que estar dentro de un plan de trabajo y un plan de negocios. Échale números, no le tengas miedo. Lo único que te puede pasar es que midas y que puedas cambiar aquello que necesitas cambiar sin perder el objetivo. Entonces es parte de cualquier proyecto, de cualquier situación que se tenga que implementar y que tengamos que ir puliendo y mejorando conforme al avance, pero no que sea una medición en 2 años o en 1 año cuando estés ahorcado, cuando ya económicamente ya extinguiste todas tus posibilidades y la de tus cercanos y entonces empieces a entrar en una frustración y en una desesperación absoluta. No es el momento. El momento es cuando tú estás implementando las fases del proyecto que hoy es la demanda del arrendamiento y sus necesidades concretas para que podamos hacerlo de manera productiva. Y por supuesto, esto se refleja en las ganancias, punto. No hay otro secreto, no hay otro objetivo. Cuando alguien dice, necesito plantearme el objetivo es que ganes dinero. El objetivo mío es ganar dinero, el objetivo tuyo, el objetivo de la asociación y de este foro es que ganes dinero, es que suene la caja registradora. Y eso es únicamente a través de que empieces a cerrar negocios, incluso, y por supuesto, la mayoría de las personas que ni siquiera las conocemos. Y una vez que encontremos la fórmula con base a una propuesta como lo que veremos hoy, entonces lo empieces a repetir y digas, ¿qué me funciona ante la medición que tú puedes tener cada semana, cada día, cada 15 días o cada mes? Entonces identifiques lo que te está funcionando y lo repitas como paso, como proceso o como proyecto de manera general. Pero entonces aterricémoslo. Eso es a través, estimados amigos, de no perder una mentalidad de negocios, no estar esperando a que alguien venga y te resuelva lo que no te va a resolver. Entonces, para que no me suene yo también como la maestra regañona, que no, al contrario, yo siempre quiero estar súper empática con ustedes y eso es a través, pues no de criticar, sino de decirme, dime cómo. Suena muy bien, ahora dime cómo. Y justamente es lo que veremos en la pantalla. Miren,
¿Qué les parece si incluso lo posicionamos como un proyecto? Como proyecto arrendamiento 2021. Fíjense que incluso esto yo lo tengo incubado en diferentes estados de la República ya desde hace varios años, porque yo siempre decía, ¿por qué razón el inmobiliario está sufriendo cuando tenemos vacas flacas, cuando no hay tanto arrendamiento? Porque a veces literalmente estamos muy desesperados en Navidad o cuando parece que el negocio baja, y entonces ¿por qué tenemos que tener estas vacas flacas? Y les digo una cosa, dentro del negocio inmobiliario no tendría que ser así, y por eso empecé a incubar este tipo de proyecto que nos permitiera aterrizar esta parte tan importante que es el arrendamiento y formar parte de una industria activa que incluso en el estado de la República donde ustedes están, en cualquier estado de la República, en Metepec, Toluca, Estado de México, pues es de los principales. Por ello, estimados amigos, véanlo como un proyecto, ármenlo como un proyecto con toda la elaboración y toda la seriedad que eso conlleva. Por ejemplo, desde luego vamos a identificar un proyecto que lleve un camino y un seguimiento que pueda proporcionar un impacto real justamente de ese proyecto. Desde luego la estrategia que nos permita establecer los cambios, así como identificar nuestros objetivos de manera concreta. Implicar un periodo, por supuesto, de revisión y que lo estemos implementando cada 3 o 4 meses, dependiendo el tipo de proyecto. Y por supuesto, estimados amigos, como ustedes lo pueden ver en el último punto, que nosotros podamos generar el plan de negociación necesaria, las herramientas, toda la capacitación nueva que nosotros podamos necesitar, desde luego diversificar y conocer las áreas que van a mover nuestra empresa a través de la producción que necesitamos, de la mercadotecnia que ahora necesitas implementar y actualizar, y por supuesto también de los recursos humanos que ustedes van a tener a la mano. Entonces habrá quien diga, ¿sabes qué? Fíjate que a mí no me gusta el arrendamiento, entonces yo no estoy dispuesta a trabajar en ello. Bueno, pues también hay que identificar con quién sí contamos, con qué capital humano sí contamos. Entonces, miren, yo los quisiera llevar desde un sentido muy lógico que tiene que ver con el comportamiento del arrendamiento, que es un poco la gráfica que vemos ahora. Si ustedes se dan cuenta, el comportamiento del arrendamiento siempre ha sido muy determinado y no es lineal, al contrario, tiene mucho movimiento a lo largo que va pasando el año. Cuando nosotros empezamos enero, el arrendamiento sí está muy abajo cuando no debería de ser así. Si ustedes tienen un nicho de clientes que van a empezar y que van a terminar los contratos de arrendamiento de la mano del año en curso, del año calendario, ustedes vean la gráfica y se dispara. En enero tiene un disparo hacia arriba. ¿Por qué? Porque justamente parte del proyecto, y se acuerdan que en el slide pasado lo decíamos, tienes que prever cada momento del año 3 meses antes. Si tú tienes una base de datos de tus clientes que empiezan y terminan el año desde el mes de enero, en el año calendario, en octubre tú ya tienes que estar trabajando con ellos, sí o no, para que renueven los contratos o trabajen contigo para encontrar el nuevo cliente que se va a ir el 31 de diciembre. Y por otro lado, estimados amigos, pues que vaya, imagínate que eso que tú piensas que la primera quincena no vas a tener ingresos, que es difícil, porque en lo que se reactiva y en lo que este año incluso vivimos un pico de la pandemia en enero y hasta entonces a ver cómo le podemos hacer, eso es totalmente un mito. Un gran movimiento del arrendamiento, véanlo ustedes en la gráfica, es en enero, pero no es para trabajarlo el 1 de enero, es para que lo trabajes en octubre y puedas dar el tiempo de trabajar con quienes van a renovar y quienes no van a renovar, que entonces estés incluso previniendo un riesgo financiero que se llaman vacíos, para que en el momento que tú tengas la entrega del inmueble ya tengas en ese momento planteada la estrategia para los propietarios, para que no sea tanto tiempo entre un inquilino y otro y ese vacío no sea tal. Ahí estás cuidando los ingresos de tus propietarios, financieramente hablando. Y claro que te necesito, claro que estás representando una solución a un problema que yo puedo tener y que agradezco que me lo hagas ver. De otra manera, entre que tú encuentras un inquilino y otro, y yo también como inmobiliario despierto después del año nuevo y de las 12 uvas, ay señor, fíjese que tenemos que renovar el contrato, o ya se fue el inquilino,
Allí ni nos dijo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No, pues ahora necesitamos buscar el otro inquilino. Y en lo que tú también despertaste, cada día que tu propietario se levante y ponga un pie en el piso, dependiendo del monto de renta, atendiendo un poco a lo que ustedes tienen más o menos en su mercado, va a estar perdiendo 1,000 pesos. Ese es el escenario B. El escenario A es que tengas un control absoluto de cada uno de los meses del año y sus comportamientos, los clientes con los que tú ya trabajaste, que siempre será mucho más productivo, y por supuesto, aquel nicho de clientes nuevos que vas a crear. Pero por eso este proyecto, si tú quieres tener dinero el 1 de enero, es bajo esta estadística, pero la tuviste que haber atendido 3 meses antes, como dijo el planteamiento del proyecto. Eso es una gran diferencia. Y el que tú estés cuidando, que yo no tenga ese vacío y que empieces a trabajar conmigo previamente que termine el contrato para renovarlo y entonces el ingreso siga. O encontrar al cliente nuevo y que no cada vez que yo me levante y ponga un pie en el piso pierda 1,000 pesos. Eso ha sido un valor agregado del inmobiliario, no otra cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso no te tienes que sufrir. Al contrario, tú empezando el año ya tienes que tener 5 o 7 comisiones y estás tranquilo de la vida. ¿Y cuál cuesta de enero? Pues cuesta de enero al que no quiso trabajar. Entonces, por eso este proyecto lo tenemos que implementar y visualizar antes. Y va subiendo el pico, se va recuperando en enero, obviamente en febrero, en marzo, más bien en la época de Semana Santa se va otro bajón en la demanda porque la gente prefiere como vacacionar un poco más, pero recuerden que las personas cuando se cambian es cuando hay periodos de días de asueto, es cuando la gente tiene tiempo para cambiarse. Entonces, terminando el primer mes de enero, tú ya tienes que estar incubando todo el proceso específico del arrendamiento para ese periodo que pudiera ser muy bajo, como lo es Semana Santa. Y una vez terminando Semana Santa es solo para arriba, como lo estamos viviendo en este momento, porque empieza el verano. Y ese verano estadísticamente siempre sabemos que es el pico que mayor demanda tiene en cuestión de arrendamiento, por obvias razones, porque los niños están de vacaciones y entonces la posibilidad de la toma de decisión patrimonial está vigente. Más que nunca, en este momento la toma de decisión patrimonial, sobre todo de arrendamiento, tiene una demanda importante. Entonces, en la época desde mayo, junio, julio, ahí es la única parte lineal. Si se fijan, es la única parte lineal porque está hasta arriba. Hay muchísima demanda. Ya a partir por eso pónganse las pilas, ahorita que todavía nos quedan buenos días de agosto, porque una vez pasando agosto y empezando otra vez las clases, vuelve a irse un poquito más abajo todo el pico del arrendamiento hasta acercarse a fin de año, donde ahí se incrementan las ventas. Pero cada mes, estimados amigos, la gente necesita renovar sus contratos de arrendamiento o ya terminaron los que tienen, y si tú estás presente con una buena propuesta de valor, te van a necesitar y vas a empezar a cerrar negocios. ¿Por qué? Porque se necesita saber más al respecto. Ahora, si seguimos durante el proyecto, ¿cuáles van a ser los criterios? Desde luego, la viabilidad técnica y económica y financiera del proyecto, y eso no te cuesta nada, te cuesta 0. Tu computadora, tú, que estés saludable, que tengas internet, y eso es algo que prácticamente todos tenemos. Entonces, por la viabilidad financiera del proyecto, prácticamente no necesitamos nada. Obviamente, necesitamos identificar dónde están tus clientes, cuál es el sector, sus actividades, por supuesto también la calidad de conocimiento del equipo, y así como vamos a llevar a cabo la capacitación de cada uno de ellos para estos objetivos específicos. Entonces, la esencia, amigos, y la columna vertebral de esto, y a lo que todos le damos más vuelta, es hacer esos grandes buscadores de problemas. Ese es el secreto de cualquier emprendimiento, el que sea. Y estar vigentes y el innovar. Siempre que hablamos, a mí me parece ya un lugar muy común hablar de la innovación, pero en este momento aquel que va a innovar es el que está en una búsqueda constante de problemas. Si tú eres un buscador de problemas y eres aquel que lo está resolviendo como nadie más lo está haciendo, es como justamente se presenta la oportunidad y haces un negocio productivo de ello. Entonces tienes que ser un gran buscador de problemas. ¿Cuál es en este momento la posibilidad de hacerlo? Es a través de contestar las preguntas que tenemos en nuestro proyecto del siguiente slide. Conocimiento de nuestro producto. Tú tienes que tener perfectamente claro quién eres, qué haces y cómo puedes ayudar al cliente.
Si tú puedes resolver esos 3 puntos, eres alguien que está resolviendo un problema. En este momento, cualquiera de los propietarios que quieren rentar un inmueble tienen un problema frente a ellos, que eso ha sido toda la vida. Buscar al candidato idóneo, al candidato inquilino que tenga las características de idoneidad, que van a minimizar completamente los riesgos de arrendamiento. ¿Y cuáles son? ¿Ustedes lo saben? Si lo sabemos, grítalo, porque eso es lo que tú haces, eso le va a dar un valor agregado, eso es pelear y defender el patrimonio de las personas. Y por otro lado, si no la sabemos, estúdienlo, analícenlo, y eso tiene que ser una directriz. Por eso el inmobiliario va a llevar a cabo el proceso de corretaje, publicar el inmueble, como bien lo dice la palabra, correrlo, ponerlo a la disposición de quienes pueden ser potenciales inquilinos, pero eso no te sirve de nada si no va de la mano con la idoneidad. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Brindo asesoría inmobiliaria para que una operación de arrendamiento compra-venta tenga los menores riesgos y sea una buena experiencia de negocios. ¿Y qué es lo que tú haces? Asesorar a propietarios para minimizar los riesgos de arrendamiento, conocer todos los pasos previos a rentar un inmueble, las condiciones que debe de tener como propietario, las características de la propiedad, encontrar un candidato idóneo a través de un muy buen plan de marketing y, por supuesto, generar un proceso contractual para que en caso de incumplimiento, en el peor escenario, que es parte de la naturaleza del negocio, aún en ese riesgo, mis propietarios salgan totalmente sin ningún tema ni riesgo para sus propiedades ni para ellos. ¿Y cómo beneficias al cliente? A través de nuestra asesoría se buscará la idoneidad de los inquilinos, se buscará de manera exhaustiva que cumplan con capacidad de pago, con buenos antecedentes, un buen entorno y la documentación que lo acredite, y a través de la expertise del inmobiliario buscar un contrato de arrendamiento hecho por especialistas como lo hacemos en Legal Global Consulting, las herramientas tecnológicas justamente diseñadas para ello y que no se preocupen de nada más que en poner el patrimonio en nuestras manos. Entonces, tienes que buscar justamente cómo vamos a resolver estos temas, cuáles son esas preguntas, para que tú al entender este arrendamiento, que claramente podemos entender con ese contrato en el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce temporal de un bien inmueble a otra parte denominada como arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por este uso un precio cierto y determinado. Pero, señor propietario, eso no es solamente un concepto, es cuestión de trabajo de un profesional, es que usted conozca sus obligaciones fiscales, es que tengamos un expediente maestro de su propiedad e incluso nuestra asesoría para poder salir a promover el inmueble en un precio comercial de acuerdo a la oferta y la demanda y el momento actual. Y todo eso lo voy a hacer para usted antes de tomar su propiedad. Usted no me ha contratado y yo ya estoy trabajando para usted. Dentro del modelo de negocio, estimados amigos, y que tú te sientes a entenderlo y a llevar a cabo este sistema, qué formatos vas a llevar, qué herramientas necesitarás. El Legal Global Consulting todos los lunes son de aspectos fiscales, por ejemplo, cuando la maestra Rebeca nos habla de la reforma fiscal penal en arrendamiento, y ahí tú ya tienes un valor agregado, donde si el propietario quiere saber las obligaciones fiscales por ingresos de arrendamiento, yo no voy a improvisar. Tal vez no soy el experto, pero sí tengo dentro de mi equipo de poder al experto que no solamente me va a brindar a un cliente mejor capacitado, y un cliente mejor capacitado es un mejor cliente, es el mejor cliente que nosotros podemos tener, es un cliente consciente, que nos entiende y en el cual vamos a generar un vencimiento a través del entendimiento. Y eso, amigos, ¿saben cuánto les cuesta a ustedes? 0. Solamente contar con el equipo de poder necesario, como lo hacemos nosotros en Legal Global Consulting. Y tu cliente va a estar totalmente asesorado y capacitado por un especialista, gracias a ti. Y ese es un gran valor agregado. Por eso, dentro del modelo de negocios, debemos escribir el modo en el que una oficina inmobiliaria crea, distribuye y capacita, así como captura la atención del segmento del mercado al cual estás dirigido.
y a su vez así lo tendrás que buscar en compraventa. Obviamente está compuesto por el ejemplo de los segmentos de clientes, así como de cada uno de los canales en los cuales nos vamos a comunicar con ellos, qué necesitamos, el esquema de ingresos, los recursos, actividades, socios estratégicos como lo somos nosotros y desde luego esta estructura de costos que ustedes pueden tener, que hasta este momento seguimos en cero. Entonces seguimos todavía pegados al principio de emprendimiento, menores gastos, mayores ganancias. Entonces todavía seguimos dentro del concepto de negocios. Y justamente, estimados amigos, brindar este nacimiento del proyecto cuando ya trabajamos con los propietarios a través de entender los riesgos de arrendamiento. Y cuando nosotros entendemos los riesgos de arrendamiento, ya desde ahí estamos haciéndole ver a nuestros propietarios qué es lo que puede pasar, la naturaleza misma del negocio y cómo se van a minimizar esos riesgos y cómo los vas a dejar prevenidos y bien cuidados aún en el peor escenario. Porque en estricto sentido el inmobiliario puede decir, señor, yo no tengo por qué sacar al inquilino si yo, como usted dice, tú lo metiste, tú lo sacas. No es así, eso no entra en mi competencia. Sí lo podrías responder y sería válido, pero ese cliente no va a regresar nunca. Si por el contrario, nosotros entendemos estos riesgos de arrendamiento, trabajamos con una protección jurídica como Legal Global Consulting para minimizar estos riesgos de arrendamiento. ¿Y cuál es el secreto en el peor escenario? Tener un contrato. Tener un contrato totalmente diseñado, jurídicamente hecho por especialistas, no hecho por cualquiera. Ese es un diferenciador. Yo puedo comprarme un contrato de arrendamiento si yo quiero en la papelería o lo bajo de internet. Pero esa gran diferencia es que tú le puedas explicar a un propietario riesgos de arrendamiento, cómo los minimizas, buscar la idoneidad de los probables inquilinos y cómo le vas a ayudar a que un especialista que trabaja contigo en tu oficina inmobiliaria, tu área jurídica como es Legal Global Consulting, va a hacer ese contrato hecho totalmente con un diseño clausular hecho por especialistas en caso de incumplimiento, en caso de extinción de dominio, en caso de que tengamos una terminación anticipada entre los supuestos que pudiéramos identificar. Y todo esto, amigos, agrega valor, valor, valor y valor. Y es una gran diferencia a lo que yo podría hacer solo en mi casa pensando que solamente tengo que poner un letrero y abres un panorama de manera distinta. Y una vez que nosotros mismos entendemos todo esto, amigos, ponte a trabajar en cacarearlo, diría mi jefe Luis Ramírez, en cacarearlo, en decirlo, en anunciarlo. Y hoy tenemos definitivamente las puertas para ello. Y es donde tú vas a decir, estoy totalmente involucrado con las necesidades de mis propietarios, con el negocio y las características actuales. Y hoy, para que sea una buena experiencia de negocios para ti, lo puedes hacer a través de Inmobiliaria. ¿Cuáles son estas 4 puertas de acceso, estimados amigos? Todos los canales de comunicación. Aquí saben dónde entra el tema, pues que la tecnología te lo da. Más bien es que tú te quieras poner a trabajar, que levantes tus manos y que te pongas a trabajar en incubar y ejecutar este proyecto. Entonces, ¿cuáles son esas 4 puertas de acceso? Como lo dice la imagen, es un imán que va a jalar. Vean la imagen te dice exactamente cuál es el objetivo de los bullets que tú estás viendo en ese slide, que será, jala, atrae, cierro negocios, no los conozco a ninguno de ellos, pero los voy a conocer y voy a cerrar un negocio con ellos. ¿Y cuáles son tus puertas? Redes sociales. Tengo redes sociales, desde ahí empieza el tema. Tengo redes sociales, ¿cómo las estoy utilizando? Utilizo obviamente una posibilidad hoy tan importante como es el famoso inbox. Tengo un correo electrónico, lo sé utilizar. Puedo trabajar con WhatsApp y sé cómo utilizarlo. Tengo una página web que pueda hablar mucho más de mí y que pueda generar confianza digital. Y eso de lo que estamos hablando, amigos, es ese imán. ¿Es ese imán? Pregúntense ustedes si lo tienen y entonces sabremos si jalas clientes o si no los jalas. Si los estás creando o no los estás creando. Y una vez que los creas, si les pones los candados en las 4 aristas para que no se salgan y se queden como clientes cautivos. Entonces, ¿cómo iniciamos, estimados amigos? Primero, piensa estratégicamente en qué contenido o qué mensajes podemos enviar antes de estos periodos que pudieran ser de vacas flacas, como lo dijimos a través de la estadística, para que empieces a
a detonar el arrendamiento de quienes intervienen, que puede ser arrendadores o arrendatarios, a través de que empieces a decir qué haces por la gente, qué problemas estás resolviendo para ellos. Y entonces no es que empecemos a vender, sino que vamos a crear una comunidad a través de una técnica que se llama obscurecer la venta de tu servicio, la venta del servicio de ese intangible que es la asesoría. Desde luego que pongamos a trabajar a la tecnología y a los algoritmos de toda esa tecnología a favor de ustedes. Y todo esto definitivamente son conocimientos nuevos. Posiblemente incluso sí generar alguna inversión a través de las pautas, pero de estas pautas que a través de redes sociales que nos permitan generar una segmentación interesante, permitan que lleguen con nosotros clientes potenciales, quienes sí están buscando vender una propiedad o lo van a estar a corto, mediano, largo plazo, o quienes las quieren rentar, pero que sepan que ustedes son el intermediario que los van a ayudar a eso. Por supuesto, crear relaciones digitales de confianza y del tiempo a través de los canales de comunicaciones que van a ser confiables y sobre todo a través del cumplimiento. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr, estimados amigos? A través de que empieces a crear contenido, a compartir contenido. Y fíjense que esto yo lo escucho ahora como si fuera el tema más innovador del mundo, algo que nunca hemos escuchado, un hilo negro que alguien acaba de inventar, pero esto siempre ha sucedido. En el pasado lo hacíamos con una técnica que se llamaba buzoneo, en el cual te presentas con las personas, que es un principio básico del canvaseo, de la prospección, de buscar clientes, y hoy lo hacemos de manera digital, maravillosa y extraordinariamente de manera masiva, versus como lo hacíamos antes, pero la estructura es la misma. Es buscar personas que estén interesadas en tu producto, en tu servicio y presentarte. Y eso es lo que hoy que todo el mundo dice, es que el contenido, y hay que armar contenido para redes sociales. Sí, pero ese contenido es quién eres, qué haces y qué puedes hacer por los demás. Y si lo vamos manejando con esta dinámica que tienen las redes sociales, es hoy como lo conocemos en crear ese contenido, en qué aportas, qué das, por qué te tengo que voltear a ver, por qué tengo que invertir en ti y por qué tengo que invertir en tu empresa, ¿por qué? Y justamente todo ese contenido es de manera sostenible en el tiempo, con mucho proceso de trabajo, estar presente en la mente de las personas, y quienes estudian publicidad, díganme si no, si ese es su objetivo. Esa es la columna vertebral y la raíz de la publicidad incluso, que hoy con la dinámica que tenemos y el presente que tenemos hoy y esas puertas de acceso es a través de esta técnica en concreto, que es crear contenido, que ha sido lo mismo de siempre. En el pasado, pues solamente era una breve llamada, una cartita de buzoneo, lo que pudieras decir en una presentación de servicios, si favorablemente era muy buena y muy robusta. Hoy a través de este manejo de contenido en redes es lo que nos permite un mensaje sostenible en el tiempo y por muchísimo tiempo, durante el día, durante la semana, durante el mes, y es lo que va a hacer que crees presencia en la mente de tus clientes. Y en el momento que yo tenga una necesidad inmobiliaria, piensa en ti, porque aparte me encanta leerte y saber todo lo último que sucede en el sector inmobiliario, y para eso, amigos, creamos ese contenido. Fíjense que también existe una técnica muy interesante que, bien utilizada, la verdad es que les va a traer clientes de manera muy interesante, sobre todo en el negocio del arrendamiento, que hay tanto que decir. Ese es el tema. No estamos engatusando, ni estamos totalmente... ¿cómo se dice cuando estás encantando a la serpiente, ¿no? No. Del arrendamiento y de las posibilidades y de todo lo que hace el inmobiliario hay muchísimo que decir. Y esto es a través de que lo dividamos a través de esta técnica en el contenido que educa, por ejemplo. Este contenido que educa, que nos va a ayudar a que vayamos formando a nuestros propietarios de todo lo que ellos necesitan saber, que ya no pueden estar ajenos, porque vivimos en una realidad jurídica, en una realidad fiscal, en una realidad contractual, y que entonces ellos necesitan estar conscientes de ello. ¿Para qué? Para que la experiencia de negocios del arrendamiento siga siendo buena y siga teniendo este retorno de inversión como ellos siempre lo han buscado. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos en nuestras redes, en nuestra página, y que lo podemos hacer a través de los diferentes medios con este contenido que educa, estamos aportando algo de manera interesante. Entonces, miren, cuando nosotros trabajamos con el contenido que educa, vamos a poder ayudar
a capacitar a nuestros clientes y por lo tanto tener mejores clientes. Y aquí les dejo 2 ejemplos para que ustedes puedan tener este punto de partida, porque hemos mencionado a lo largo de estos minutos todas las posibilidades, la parte legal, la parte fiscal, los procesos contractuales, las firmas electrónicas, todas las herramientas que nosotros podemos tener, pero que la gente no caiga en una ingenuidad de creer lo que leo, sino bajo un buen fundamento que nos permita que efectivamente estemos educando y que ellos se trasladen a entender, son personas serias, son profesionales, claro que conocen y claro que pueden hacer más de lo que yo sabía o pudiera pensar que puedo hacer por mí mismo. Y es donde empezamos a generar ese valor agregado, el voltear a ver, en que me esté acordando de ti, y si lo haces de manera recurrente, se robustece. Miren, aquí tenemos 2 ejemplos de lo que tú puedes compartir en tus redes sociales, que en el pasado eran flyers que yo hice miles de veces y funcionan extraordinariamente bien. ¿Conoces cuáles son los riesgos de arrendamiento, lo que implican en una operación inmobiliaria, rentar una propiedad o renovar un contrato de arrendamiento? Hoy es posible, legal y seguro, los 3 puntos que te interesan: posible, legal y seguro. Palabras para mis oídos. A través de la firma electrónica, y esto está regulado por la norma mexicana 151. Si usted me da de 8 a 10 minutos o una reunión vía Zoom, yo le puedo decir más. O con sus datos, con su contacto, yo lo puedo ayudar en ello. Incluso ayudar a nuestros clientes a que sepan cuáles son las garantías que necesitamos tener en un arrendamiento, qué es lo que nosotros les diríamos platicando, o a lo mejor muchas veces ni siquiera lo tocamos, cómo buscar al candidato idóneo y también las garantías que nuestro candidato idóneo puede tener a través de un fiador, un aval o un obligado solidario, y sus diferencias y sus alcances, que como lo sabemos en el caso de un fiador, pues es la garantía ideal porque tenemos la manera de poder recuperar los adeudos que pudieran generarse en un contrato de arrendamiento y que otra persona se obligue en todos y cada uno de los puntos de un contrato. Por supuesto, que garanticen la falta del probable no pago a través de un bien raíz libre de gravamen, que es lo que realmente hace tangible a través del embargo, que se puedan recuperar esos adeudos. Y por otro lado, que también recuperemos la propiedad. ¿Y cómo lo garantizas? ¿Cuáles son las figuras que existen? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento en nuestra pantalla? Igualmente los avales, ¿no? Los famosos avales que todos decimos el aval. Ya nosotros mismos también tenemos que identificar la diferencia entre cada una, porque ya me pasó, vienen ustedes a nuestra oficina y ya llegó un cliente que nos dijo: yo soy aval. Y obviamente, como lo marca la figura, un aval es aquella persona que se compromete a respaldar a alguien en caso de no pago. Entonces, yo vengo como aval a firmar mis 12 pagares. ¿Dónde los firmo? Obviamente no necesariamente hay una investigación, no necesariamente tiene que haber un inmueble como garantía de por medio para firmar 12 pagarés. Y todo esto lo conocemos nosotros y lo puedes trasladar a contenido de valor para que la gente sepa ese gran número de detalles y de tópicos que hay que conocer del arrendamiento, y que para que tú no te metas en todo ese rollo, para eso tienes un inmobiliario que lo va a cuidar por ti. Ese es justamente, amigos, que traslademos todo el contenido hacia lo que tú haces. Y por supuesto también un obligado solidario y sus alcances, que es buenísimo, ¿no? Cuando no tenemos la posibilidad de contar con un inmueble en garantía, pero la figura del obligado solidario, que definitivamente es incluir a una persona más ese compromiso de cumplimiento económico y contractual. Y eso lo hacemos a través de los obligados solidarios y cuáles son sus características. Y con ello, amigos, nos permite generar una buena planeación estratégica para que podamos ser capaces de alcanzar el objetivo establecido, porque ya lo conoces, de realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de la organización y cuáles son las competencias necesarias para que esto sea factible y cómo te vas a adaptar. Desde luego, ser capaz totalmente de proporcionar a la organización una ventaja competitiva, la cual va a ser única y sostenible en el tiempo, y desde luego a través de un dinamismo, de una flexibilidad y de una gran adaptación al cambio. Y que incluso, amigos, con todo esto puedas generar una propuesta de valor que te dé grandes diferenciadores. Al final el tema siempre será: ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vienen aquí a verme una gran cantidad de inmobiliarios porque puse el letrero y todos llegaron. Pero ¿cuáles son sus diferenciadores? Y justamente como lo vemos en la pantalla, estimados participantes, ante los problemas que tiene hoy quien va a rentar o quien quiere rentar, ¿cuáles son las soluciones que tú brindas? Y miren, una de ellas que no hay que dejar de lado siempre será
la firma electrónica. La firma electrónica, las aplicaciones con las que tú trabajas con nosotros en Legal Global, que hoy cuidemos la sana distancia y que no caigamos en la ingenuidad a través de conocer siempre el fundamento legal. Y desde luego este contenido que educa, tenemos muchísima tela de dónde cortar para poder transmitir este contenido. Desde luego, en bienes raíces, Ciudad de México, por decir un ejemplo, minimizamos los riesgos de arrendamiento y que ustedes también puedan siempre trabajar en esa segunda pregunta que pueden tener sus clientes. Si tenemos alguna posibilidad en estos departamentos de renta de propiedades que sean amigables hacia las mascotas, desde luego también aquellos que tienen ciertas características muy buscadas, como lo es la seguridad, como las ubicaciones, cuando están cerca de los puntos estratégicos, y por supuesto también de la posibilidad de trabajar con una protección jurídica, si las condiciones de arrendamiento cuáles son y cuando tenemos ciertas posibilidades de hacerlo más accesible, y eso es a través de las coberturas jurídicas, estimados amigos. Recuerden que no lo sustituye, representa una posibilidad de hacerlo más accesible, pero también que el propietario no quede en estado de indefensión, al contrario, que tenga los mayores recursos para que en caso de incumplimiento tengamos todos los elementos, como lo más importante, que es recuperar la propiedad o recuperar los adeudos, o las dos cosas. Y para que eso se logre, entonces, ¿qué características tiene que tener mi inquilino? Y justamente, amigos, en este tipo de contenido lo podemos incluso diversificar también a través del contenido que entretiene, como lo vemos hoy mucho con los famosos memes. A mis grupos siempre les mando contenido de entretenimiento precisamente para seguir captando arrendadores, arrendatarios, y que le dé este dinamismo y esta actualidad, como lo vemos a través de diferentes memes que nos van a permitir también hacer un contenido pues muy dinámico, pero que mande un mensaje real, de a de veras. Y justamente que también lo podamos equilibrar con todo el contenido de utilidad, que no necesariamente nos va a llevar con la parte jurídica o la parte legal, sino también todo ese contenido de utilidad, o sea, que me sirve saber, que complementa saberlo. Y ustedes, yo creo que han de decir, ¿y de dónde saco todo eso? ¿De dónde o trabajo o me pongo a crear contenido? Tiene que ser formar parte de tu día a día. Y esto lo podemos identificar a través de escuchar programas como Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, a través del Heraldo de México, todos los jueves a las 10 de la noche. Ahí también metemos notas breves para que ustedes sepan todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. Por ejemplo, esta semana hablábamos de una planta que acaba de abrir Estafeta, obviamente dentro de este proyecto de expansión y de distribución y logística en el e-commerce. Y está abriéndose en Cuautitlán Izcalli. ¿Y eso qué detona, amigos? Demanda de casa habitación. Claro que lo tienes que saber y lo puedes implementar en tu contenido, en ese contenido que nos da esta información complementaria a través de publicaciones financieras, especialistas como Forbes, que me parece extraordinario, El Financiero, Mundo Inmobiliario, que lo podemos escuchar en el radio o lo podemos escuchar en redes. Si ustedes siguen legalglobalconsulting.com.mx o luisramirez.com, lo pueden ustedes escuchar en red o a través de los podcasts en Spotify. Y también estos foros tan importantes como lo hace Suma. Por eso a nosotros nos hablan las asociaciones y vamos corriendo con ustedes, porque queremos colaborar para que tengamos mayor información y la podamos trasladar y actualizarla como lo estamos viviendo ahora. Y para finalizar, estimados participantes, pues que todo este esfuerzo de información, de que yo lo entienda y de que yo también lo comparta, pues ahora trasládenlo en negocios. Hay que trasladarlo en negocios, en dinero, en producción, que todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo, esa inversión, ahora venga el retorno. Y entonces tengan muy claro este embudo que es uno de tantos, que mucha gente me dice, no, ese no es el embudo de ventas. No es mi intención que sea el embudo de ventas. Mi intención es que veamos, como lo vemos del lado izquierdo, que a través de todas las redes y todas estos mensajes y este contenido empieces a crear contactos. Todas esas bolitas que se ven hasta arriba del embudo, para que tú sepas exactamente quién va a traer, cómo vamos a traer a través de este contenido, de las soluciones que tú implementas, para que una vez que tengamos esos contactos sepamos quién lo procesa, quién los capta, quién los califica, quién les va a dar el seguimiento y finalmente quién los va a cerrar. ¿Y en qué se traduce ese cierre? En contratos de obtención en exclusiva o en contratos de arrendamiento cuando trabajamos con arrendatarios. Entonces, amigos,
Si todo esto nosotros lo medimos, lo analizamos, que realmente esté siendo fructífero todo este esfuerzo y todo este trabajo, todo lo que va a ser medible también todavía va a tener mayores áreas de mejora. Todo lo que es medible es mejorable. Y entonces, ¿cómo vamos a concluir? Primeramente, amigos, hay que sobrevivir, hay que adaptarnos a los cambios, desde luego aprender a negociar, por supuesto, tener cercanos a todos nuestros proveedores, a cualquier persona con la que interactuamos y ser grandes negociadores. Hay que habilitarnos en eso de manera importante. Desde luego, estar totalmente en este momento en el modo de supervivencia, como lo hace cualquier emprendimiento. Aquí estamos hablando de principios de emprendimiento, para que puedas detonar el arrendamiento dentro de este emprendedurismo que todos estamos haciendo. Y es que si estamos teniendo alguna ganancia, pues mejora tus equipos, mejora todas las herramientas que tú necesites para que sigas teniendo una mayor producción. Y desde luego, pues hay que tener buena actitud, amigos, por Dios. También crean que les va a ir bien, también entendamos, y por eso los números del principio, para que ustedes vean que las oportunidades están. Ahora, solamente necesitas ejecutarlo. Y que este reto que hoy implica el trabajo en casa, aprender cosas nuevas, saber un nuevo idioma como lo es el tecnológico, implementar herramientas tecnológicas, una firma electrónica, saber el fundamento legal y cómo lo vamos a trabajar, que es extraordinariamente fácil si tienen ustedes y aceptan el reto del cambio, de tener sus correos electrónicos, de saber cómo capta una imagen tu laptop o el celular, de saber cómo voy a hacer una firma electrónica y que sea válida. Entonces, si aceptan ustedes el reto, amigos, si ustedes realmente están dispuestos a ello, vamos a tener totalmente dentro de la industria inmobiliaria y dentro de la demanda que hoy se requiere más de arrendamiento y de expertos que nos lleven de la mano a tener una muy buena experiencia de negocios como arrendadores y como arrendatarios, es lo que va a formar parte de que ustedes estén formando parte de esta historia. Apasionense de ello. Estamos viviendo un momento histórico en la industria inmobiliaria, pero no solo como observadores, sino como grandes participantes que generarán muy buena experiencia en negocios, que serán activos, muy activos financieramente y por supuesto que estén ganando dinero y viviendo de la industria inmobiliaria como así debe de ser, porque la oportunidad existe. Amigos, pongámonos a trabajar, no pierdan la visión de negocios y ejecuten todo lo que escuchamos aquí. Muchísimas gracias. Yo soy Elsa García de Legal Global Consulting, como siempre trabajando con ustedes y para ustedes. Aquí están mis datos de contacto y gracias a nuestra querida asociación Suma.